Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Buenos días y bienvenida a tu podcast favorito. Hoy es lunes 18 de julio del 2022 y estoy emocionada de que haya llegado el lunes. Tú has visto ese emoji que anda, esa sticker que anda por ahí que dice TGIF, que significa Thank God It's Friday. Pues deben hacer uno que diga Thank God It's Monday, porque a mí me hace muy feliz y estoy segura que no soy la única en esta comunidad. Algunas de ustedes me escriben y me taguean de los felices que se sienten cuando llega el lunes, y yo sinceramente reconozco cómo el cambio de mentalidad me ayudó a pivotar el que aún siendo empresaria yo siguiera odiando los lunes. Y te lo traigo a colación porque muchas veces tú crees que con hacerte empresaria, con emprender, con renunciar a tu empleo, ya tú caíste al otro lado, te tiraron y caíste de pie. Y no es así. Tienes que trabajar con tu mentalidad, porque si no te vas a llevar los hábitos, los estilos de trabajo, los paradigmas, las creencias sobre el trabajo, sobre el dinero. A lo mejor te ves creyendo que tienes que trabajar los mismos días de la semana que trabajabas en tu empleo. A lo mejor te ves queriendo validar el nivel de productividad basado en cuántas horas le metiste al trabajo. Ojo con esto, ¿verdad? Hoy es lunes de mindset o lunes de mentalidad y vamos a hablar de estos temas y específicamente de tu vínculo o tu relación con las cosas que han quedado en el pasado, que todavía tú estás permitiendo que te definan hoy. ¿Ok? Eso que pasó está en el pasado. Había una canción, no sé ni quién la cantaba, creo que un reggaetonero que decía: lo que pasó, pasó entre tú y yo, algo así. No sé quién la cantaba. De hecho, no conozco casi nada del género, con el respeto a muchas latinas que le encanta, pero no es mi música favorita y no sé ni quién es quién, ni qué canción es de quién, pero recuerdo que esa canción estuvo muy pegada en una época y yo te vengo a recordar lo mismo. Lo que pasó, pasó. También hay otra que quizás es un poquito más clásica. Creo que era José José el que la cantaba, que decía: ya lo pasado, pasado. Que mucho hemos cantado al pasado. Y él decía, en paz descanse, en esta canción: no me interesa, ya olvidé. Yo no te hablo de olvidar. No te hablo de olvidar y, ¿verdad? Perdona aquí la interpretación musical desacertada, pero quiero traer, ¿verdad?, alguna referencia que te ponga en el contexto de cuántas cosas le hemos dedicado, cuántas canciones, cuántas bailes, cuántas vivencias le hemos dedicado al pasado. Específicamente a lo mismo que yo te voy a hablar hoy, pero te lo voy a hablar desde una perspectiva con tu vida y con tu negocio. Porque a veces, y más veces de las que yo quisiera, ¿verdad? Me apena decirlo, pero más veces de las que yo quisiera admitir, mujeres como tú, personas como tú, emprendedores y emprendedoras como tú, no dan un paso hacia adelante porque siguen en el pasado. Sigues sintiendo vergüenza por esa situación del pasado, por esa experiencia que te marcó o con la que tú te marcaste. Ojo, a veces nadie te ha marcado, pero tú te marcaste. Entonces, ¿qué sucede? Adoptas la identidad de eso que pasó. Digamos que fracasaste en una relación o que no la continuaste, te divorciaste y te sientes que eso es un fracaso y es una huella que te define de aquí en adelante, y ahora pasaste de ser una mujer casada y feliz a ser una mujer divorciada. Pues adoptaste la mentalidad de la divorciada con todos los mitos y los tabúes y los paradigmas y los rollos y los complejos. Te comiste el cuento del fracaso, que sinceramente, en mi opinión, si una relación no funciona, el fracaso es quedarte ahí. El fracaso no es divorciarte, el fracaso es quedarte en la relación que no funciona. Pero esa es una conversación para otro episodio y para otra speaker que no soy yo. Ese no es mi tema de especialidad. Pero por ponerlo de ejemplo, te quedaste estoqueada en la identidad de aquello que pasó.
Digamos que la relación se rompió por algo que tú hiciste. Digamos que, qué sé yo, fallaste como esposa, fallaste como miembro de esta familia, fallaste según las reglas X, Y o Z, no estoy aquí para juzgarte. Pues tú te quedas ahí estoqueada en que es que yo soy una mujer que no sirve para esposa. O es que yo ya metí la pata con esto y ahora pues ya imagínate, yo me quedo con esa mancha. Y estoy poniendo un ejemplo de la vida personal. Hay otras formas de fallar o fracasar o perder. Te voy a dar un ejemplo mío de mi vida personal. Yo te he contado, y si no te lo he contado, pues te lo cuento ahora, rapidito. Cuando yo vengo del mundo corporativo y la primera vez que yo emprendí fue a raíz, yo tengo dos historias de emprendimiento, una de supervivencia y una de inspiración. Si has escuchado mi historia, pues sabrás un poquito de las dos. Pero en la de supervivencia se refiere a la primera vez que yo monté un negocio desde la desesperación porque me quedé en blanco, me quedé sin nada. Y unos años después, yo monto un segundo negocio que ya no es desde la desesperación, ya es desde la inspiración, desde el deseo de conectar con mi propósito, mi misión de vida, etcétera. Yendo hacia atrás, año 2008, si no me equivoco, 2008-2009, yo, después de estar en la carrera corporativa y estar en un año súper importante en mi carrera profesional, acabando yo de graduarme de mi maestría, habiendo tenido un año súper exitoso en la empresa donde trabajaba en una empresa multinacional de telecomunicaciones, el año que me gané todos los premios, el año que traje el contrato que salvó los números de la empresa, pues ese año me quedé sin empleo. Y yo digo que yo generé ese despido, yo manifesté, vamos a ponerlo, lo puedo decir hoy, pero en aquel momento yo no lo decía así. En aquel momento yo me victimizaba y yo decía, esta empresa que no me valora, que después de tantas amanecidas, después que yo dejé mi vida aquí, ¿verdad? Lo que nos gusta decir cuando estamos en el rol de víctima. Pues yo estaba en ese cuento de que pues la empresa me hizo esta injusticia y yo hasta en un momento dado me pasó por la cabeza demandar y no lo hice porque no tenía la energía emocional para meterme en un proceso legal en un tribunal ni nada. Sin embargo, otros compañeros que se fueron en esa ola de despidos, fue una salida de estas veces que sacan al departamento entero o a un grupo completo, pues sé de otros compañeros que demandaron y ganaron la demanda y se llevaron un montón de dinero y bien por ellos. Yo no estaba en esta energía, realmente estaba muy deprimida, muy avergonzada y como si fuera poco, no solamente tenía vergüenza de tener esa, entre comillas, mancha, como te decía ahorita, vemos el pasado como una mancha, la mancha de haber sido despedida de un empleo. Yo juraba que yo no iba a volver a conseguir empleo porque cuando vieran en mi resumen que yo pues había sido despedida, después yo me entero que tú no pones eso en un resumen, tú no dices, me cambié de este empleo porque me despidieron. Pero en mi complejo, en mi miedo, pues yo pensaba en todas esas cosas. De todas maneras me fui a buscar empleo, me hicieron excelentes ofertas de trabajo, pero se congelaban porque la empresa aguantó la plaza, porque de momento la empresa decidió no contratar, después que iban a contratar o hasta en una ocasión despidieron al que me iba a contratar, lo despidieron. Así que tuve de todo. El cuento largo corto es que estuve más de 14 meses en la búsqueda de empleo y en esos 14 meses no pude pagar mi casa los 14 meses, no pude pagar mi carro los 14 meses, entré en una crisis financiera seria que terminé en una bancarrota de verdad, no de la boca para afuera de, ay, terminé arruinada, no, terminé en una bancarrota y tú no sabes la vergüenza que a mí me daba, profesionalmente hablando. Tener que hablar de este tema de la bancarrota, tener que hablar del tema de por qué me fui de la empresa donde yo estaba, que no fue que me fui, fue que me botaron. O sea, cuando yo sumaba el despido con que no pude financieramente sostener mis inversiones, perdí mi casa, de momento tenía toda mi vida endeudada porque en esos años y pico mis tarjetas se treparon en intereses, mis préstamos no los pude mantener al día porque se consumió todo el capital que yo tenía en ahorros para situaciones de emergencia. Pude vivir más o menos así como unos 6 a 10 meses y de ahí en adelante todo fue en picada. Bueno, cuento algo corto, cuando yo emprendí mi primer negocio, yo recuerdo el terror que yo tenía de presentar una propuesta y, o sea, yo me hacía unas películas en mi cabeza de que si alguien ahí me conocía
y se acordaba que yo estaba en el otro trabajo y me preguntaban que por qué yo me fui y yo no quería decir una mentira, pero yo tampoco quería decir esto. Me hacía unas películas porque yo estaba en mi pasado todavía y todavía tenía la identidad de una persona que fue despedida. Y desde ese lugar, tú sabes lo que yo creé, ese negocio que yo creé, aunque fue una corporación y lo registré y todo, yo transferí mis miedos y mis rollos y mis complejos y mi inseguridad del pasado a este trabajo que estaba haciendo, y aunque sentía mucho orgullo por lo que había creado después, reconozco que esa sombra de lo que había sido seguía conmigo. Y cuando a mí me llegó la oportunidad de entrar de nuevo al mundo laboral, créeme que una de las cosas que yo tenía en la cabeza al principio era: me voy a aceptar este empleo para que me voten otra vez, para que me voten. Tenía el susto, tenía ese, no sé si raya ya en un PTSD o qué, pero tenía un terror a volverme a emplear pensando que me iban a votar otra vez. Y entonces tenía terror de que, qué sé yo, que un background check saliera que yo había perdido mi casa y que eso saliera en la mesa y me preguntaran y yo tener que explicar todo. Yo tenía una vergüenza. Yo tenía una clase de vergüenza que yo no te puedo explicar. Y cuando yo empecé mi otro negocio, que fue con el que yo renuncié al empleo, a mi último empleo, y es el negocio con el que sigue corriendo, ¿verdad? En estos momentos, en adición a lo que hago en Renuncia Feliz, yo recuerdo que aún en esos momentos que ya yo estaba visiblemente recuperada de todo el rollo, yo seguía con mucho miedo a que esta conversación saliera. Y te voy a confesar algo, no sé si yo lo he dicho aquí en algún episodio en el pasado. A mí me daba miedo que yo, hablando de temas de emprendimiento, alguien me dijera: ¿qué vas a estar tú hablando de emprendimiento si tú perdiste una casa? Si tú tuviste esta situación financiera de la que te costó tantos años componerte y volverte a levantar. Y sabes que en el momento en que yo estaba en el ojo del huracán con esa vergüenza, esa identidad me definía. Y yo llegaba a los sitios avergonzada y pensando que todo el mundo sabía lo que a mí me había pasado. Era como una película, como una especie de paranoia. Y qué bueno que me di el permiso de verlo, me di el permiso de sanarlo, de soltarlo y sobre todo de despedir a esa versión de Marisa que no me hacía ningún bien, no me dejaba volar en las alturas que yo quería volar, porque una persona que vive con miedo y con vergüenza a lo que pasó en el pasado, pues aunque lo que la vergüenza está en el pasado, está viviendo en el pasado. Entonces yo seguía haciendo el trabajo que hacía con vergüenza, con miedo. No me sentía lista, tenía temor a que me descalificara por haber tenido esa experiencia de hace todos esos años hacia atrás. ¿Y sabes qué? En estos momentos te puedo decir que una de mis fortalezas, precisamente en el mensaje que enseño, en la manera en que ayudo a ti y a otras personas a empezar negocios desde cero, desde no tener dinero, no es porque yo me lo leí en un libro de la universidad, no es porque me lo dijeron en un taller, no es porque tomé un curso y un mentor me dijo esto. No. Yo te lo estoy hablando desde mi propia piel. Como decimos en Puerto Rico, desde mi propio pellejo. Te lo digo, y te lo digo desde un lugar de compasión. Te lo digo desde un lugar de entender tu dolor. Cuando alguien me dice: Marisa, no tengo, Marisa, es que no sé de dónde sacar, también me permite, con mucho respeto y mucha sensibilidad, cuando alguien me dice: es que no tengo nada, poderle decir: perdóname, dime que no tienes nada cuando ni tienes salario, ni tienes dinero entrando a tu cuenta, ni tienes con qué pagar tu casa hace 6 meses. Dime ahí que no tienes. Y cuidado, porque todavía tienes la casa. Te puedes mudar, la puedes alquilar, puedes hacer otras cosas. O sea, las experiencias que a mí me dio el haber pasado por esa experiencia de perderlo todo, a mí me dio una fuerza hoy que no solo a mí me dejó de definir aquella versión de Marisa que se sentía que no podía, que lo había perdido todo, sino que hoy, en el 2022, yo te puedo decir que la seguridad que yo siento hablando de estos temas, a veces yo me veo y me cojo miedo, porque digo: wow, Marisa, la verdad que si no llega a ser porque pasaste por esa experiencia, tú no podrías ayudar a la gente de la forma que la ayudas hoy, que la ayudas ahora. Entonces te lo digo porque sentir vergüenza no es la respuesta. Ay, es que a mí me apena que la gente vaya a saber que yo... Esa no es la respuesta a no tomar acción. Esa no es la respuesta a no pasar página y aprender
cotizar o a cobrar lo que vale tu servicio. Ay, es que la competencia, es que una vez un cliente me canceló y le tuve que... Esa no es la respuesta. Lo que pasó en el pasado no es la respuesta. ¿Tú sabes qué es la respuesta? El siguiente paso. El que sigue. Lo que vas a hacer ahora. Eso es la respuesta. Y ese paso es el que te define. No te define lo que pasó. No te define quién fuiste. Te define tu próximo paso, ¿ok? Con esto te dejo por hoy, solamente por hoy. Obviamente te voy a recordar, se me olvidó decírtelo al principio, pero te voy a recordar que si tú estás lidiando con este asunto, con el tema de creértelo, si hay un rollo en tu pasado que piensas que, ay, es que Marisa, yo te oigo y te creo, pero no sé cómo engranar esto a mi vida, yo quisiera emprender, pero no sé ni por dónde empezar, tengo una melcocha en la cabeza o tengo una idea buena, pero yo no sé cómo llevarla a la acción. Te invito a que pongas en agenda el 15 de agosto del 2022. 15 de agosto cae el lunes. Vamos a tener el taller Empieza tu negocio online, última edición del año, así que no te lo pierdas por nada del mundo. En las notas del episodio te dejo el enlace, pero es bien fácil de recordar. Empiezatunegocioonline.com, 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 ¿ok? Que tengas un feliz inicio de semana. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.